Perfectos. Bueno, perfecto. Muchas gracias nuevamente por la invitación al Congreso Nacional. Estoy encargado de hablar de la reparación artroscópica del ligamento escafolunar. Vale la pena aclarar que vamos a tocar el punto o el tema de reparación, no de reconstrucción artroscópica del ligamento semilunar, o sea, en aquellos casos en que rupturas parciales, rupturas completas, agudas, pero no disociaciones crónicas que necesitan la reconstrucción abierta o artroscópica. Todos estamos familiarizados obviamente con el mecanismo de lesión de estas desgarros escafolunares. Sabemos también que ellos son una combinación de lesiones. Usualmente no es solamente, en la mayoría de los casos, pues es desgarro del ligamento escafolunar, pero puede estar, como se ve en la imagen de la derecha, acompañado de otras patologías, no solamente ligamentarias, sino traumáticas alrededor del complejo escafolunar. Obviamente sabemos que debemos hacer el diagnóstico de la lesión, con la historia, el examen físico con los pacientes que se quejan de dolor dorsal, central, radial. Importante hacer pruebas específicas como la prueba del grinding, como se ve aquí en la imagen, que es ayuda para el diagnóstico de las lesiones escafolunares. La prueba de extensión de los dedos, en este caso, se debe hacer contra resistencia a la extensión de los dedos, no a toda la muñeca, sino de los dedos en aquellos pacientes que tienen lesiones escafolunares se desencadena el dolor. La prueba de Watson, que todos conocemos, en que se lleva la muñeca a desviación ulnar y luego a neutro y se ve o se siente el clunk de reducción escafolunar. Y la compresión de la fila proximal, que también nos ayuda a determinar el diagnóstico, a establecer el diagnóstico. La radiografía la conocemos todos con las proyecciones estáticas, las proyecciones dinámicas para aquellos procesos predinámicos y dinámicos antes de que se presente la inestabilidad estática. La artroscopía obviamente puede ser diagnóstica para establecer si es un desgarro parcial, si es un desgarro completa y obviamente terapéutica para el manejo de estos desgarros. La clasificación inicial artroscópica fue propuesta por Will Geisler en el año 96 y son los 4 estadios que ya todos estamos familiarizados. Posteriormente, el IWAS sugirió esta nueva clasificación que es un poco más avanzada, basándose en el principio que la clasificación propuesta por Will Geisler fue hecha en especímenes cadavéricos y con algunos cambios también que no eran solamente escafolunares. Entonces, la diferencia entre la clasificación del IWAS y la clasificación de Geisler, como lo ven ustedes ahí en esta tabla, que son 5 grados, la categoría 3 la subdivide en una lesión ya sea volar, dorsal o completa del ligamento escafolunar con paso del probador y posteriormente en la 4 con paso completo del artroscopio. Y la 5 es cuando ya se presentan cambios, no solamente el paso del artroscopio a través de la escafolunar de la mediocarpiana a la radiocarpiana, pero hay cambios anormales radiográficos como el DISI y los gaps incrementados. Aquí es simplemente para mostrar una imagen artroscópica del ligamento escafolunar intacto, como lo ven ahí, desde la evaluación radiocarpiana y la evaluación mediocarpiana que permite ver de que no se puede introducir el probador entre el espacio escafolunar. Y se debe obviamente evaluar el aspecto dorsal, el aspecto volar y el aspecto central. Es normal cuando se evalúa la articulación lunotriquetral también en la articulación mediocarpiana saber de que hay un step-off o un escalón normal de 1 a 2 milímetros y que no significa que haya una inestabilidad lunopiramidal. Esto es un ejemplo artroscópico de una lesión grado 1 donde hay una hemorragia, un edema del ligamento escafolunar con una posible lesión parcial, pero no se puede pasar el probador a través del espacio escafolunar. En el grado 2, entonces, ya por el contrario, podemos ver que el probador se puede insertar en el espacio, en la articulación escafolunar, pero yo no puedo pasar el probador completamente hasta el espacio radiocarpiano. El grado 3, entonces, se ve aquí el desgarro del ligamento escafolunar. Se ve en el video de la derecha cómo se podía pasar el probador, se puede insertar más en el espacio escafolunar. Y entonces esto es simplemente para recordar el 3A, el 3B y el 3C propuesto por IWAS. A siendo el desgarro a nivel volar, B a nivel dorsal y el C es el desgarro completo. En el grado 4, entonces ya vemos una mayor inestabilidad artroscópica, obviamente, y ya se va a poder pasar el probador
desde el espacio mediocarpiano al espacio radiocarpiano, e incluso el artroscopio puede pasar, obviamente, ya con este tipo de disociación del espacio mediocarpiano al espacio radiocarpiano, que es básicamente la diferencia entre el grado 3 y el grado 4. En el grado 3 puedo pasar el probador, en el grado 4 puedo pasar el artroscopio completo de 2.7 del espacio mediocarpiano al radiocarpiano, y en el estadio 5 es como mencionaba anteriormente, ya se comienzan a ver esos cambios estáticos de una disociación estática radiográfica. Entonces, el manejo artroscópico de estas lesiones escafolunares, si son estadio 1 o un grado 1, que son lesiones parciales, agudas, se puede hacer una sinovectomía, y en algunos casos personas sugieren combinar la fijación con clavos de Kirchner escafolunares por 6 a 8 semanas, como lo propuso Whipple desde el año 95, asociado a la sinovectomía. Algunas personas creen en la reducción térmica o el thermal shrinkage, que se llama, de estas lesiones parciales, o el abombamiento del escafolunar, que todos sabemos que normalmente se debe ver como el signo de la nalga, se debe ver hundido, pero que si se ve una caída o el signo del pañal mojado, que se puede hacer una reducción térmica. Christophe Matulán entonces propuso su técnica de reparación con sutura en el año 2011, y fue después, obviamente, de establecer la descripción topográfica anatómica del denominado DCSS, que es el Dorsal Capsuloscapholunate Septum. Ese septo escafolunar que se encuentra en el aspecto más dorsal del complejo escafolunar es bien importante, y se determinó que era importante para la inestabilidad escafolunar, al igual que los ligamentos extrínsecos. Y en este caso, como lo mencionaba Scott Wolf en el reciente meeting de la ASSH hace una semana, el ligamento escafopiramidal, que es la parte más adosada al componente escafolunar del ligamento intercarpiano dorsal, es importante, y es el que a veces se debe tomar cuando se hacen estas pasadas de sutura. La técnica, entonces, como la escribió él, como lo vemos aquí en este video, es pasar las agujas desde el espacio radiocarpiano, usualmente desde el portal 3-4 hacia el portal mediocarpiano, tomando la parte más dorsal del ligamento escafolunar. Se pasan 2 agujas con 2 suturas. Las 2 suturas con las agujas son recuperadas a través del portal mediocarpiano, usualmente el mediocarpiano ulnar, aunque algunas personas prefieren el mediocarpiano radial. Pienso que es preferencia, aunque el mediocarpiano radial puede darle un poquitico uno más de dirección cuando se lanza el nudo. Una vez que se han recuperado las suturas fuera del portal mediocarpiano, simplemente uno hace un nudo, anuda las 2 suturas para posteriormente arrastrarlas nuevamente desde el radiocarpiano hacia adentro, dentro del mediocarpiano, y ese nudo entonces básicamente lo que nos va a hacer es que va a arrastrar todo ese complejo dorsal y lo va a adosar nuevamente donde corresponde, y nos va a brindar la estabilidad escafolunar que requerimos. Entonces aquí se ve comprobando con el artroscopio que ya una vez se ha lanzado el nudo, se mantiene o se mejora la estabilidad escafolunar. Este es otro ejemplo mostrando en el lado izquierdo esa inestabilidad importante escafolunar. Se hace la pasada de las agujas de radiocarpiano a mediocarpiano por el portal 3-4. Se recuperan a través del portal mediocarpiano. Se hace el anudamiento de las 2, y después, posteriormente, cuando se pasa el nudo, nuevamente ahí se recupera. Desde el radiocarpiano se tracciona hacia adentro de la articulación, entonces nos va a estabilizar la articulación escafolunar. Es una técnica bien bonita que se puede utilizar en esos pacientes con desgarros agudos, principalmente dorsales. Max Herle de Alemania propuso simplemente una modificación a la técnica de Matulán, en la que las agujas desde radiocarpiano a mediocarpiano se pasan en forma cruzada y no en forma en paralela, porque el racionamiento era de que al pasarlas en forma cruzada se podía tomar se puede hacer un mordisco más grande, digámoslo así, de ese complejo dorsal para poderlo atraer nuevamente hacia el complejo escafolunar. Entonces esto lo demuestra estas imágenes. Paco del Piñal en el 2011 propuso esta técnica que utiliza un abordaje volar, es decir, pasando las agujas desde volar hacia dorsal y haciendo la toma tanto del aspecto
más radial como del aspecto más ulnar en el ligamento escafolunar, recuperándolas en el aspecto dorsal y haciendo un nudo similar, pero la diferencia con la técnica del piñal es que hace el pasado de volar hacia dorsal. Entonces, esto básicamente nos resume el tratamiento de esas 5 lesiones del grado 1 al grado 5, como lo ven a ustedes ahí en esa tabla, siendo pues las más importantes del grado 2, grado 3 y grado 4. Se puede hacer la reparación con las suturas como propuesta por Matulán, y en algunos casos se puede hacer la aumentación con el clavo de Kirchner por 6 a 8 semanas. Esta es una técnica rápida que estoy mostrando. Esta técnica fue descrita por el doctor Vicente Carratala de Valencia, en España. Y básicamente lo que hace es de que a través de la artroscopia asistida, manejando los 2 portales principales radiocarpianos, el 3-4 y el 6R, a veces el 4-5, dependiendo de donde el ligamento escafolunar se haya desgarrado. Si se ha desgarrado del escafoides, pues tengo que estar mirando desde el 6R y poniendo la sutura y utilizar el de trabajo desde el 3-4 y viceversa. Pero la idea es de que se utiliza un anclaje que con asistencia artroscópica yo puedo dirigir hacia el hueso de donde se ha desinsertado el ligamento escafolunar. Ahí vemos que está desinsertado. Se posiciona entonces el anclaje con las suturas, y básicamente lo que se va a hacer ahora es que se toma una aguja espinal. La aguja espinal va a venir entonces por el portal contrario, va a hacer un paso a través del ligamento escafolunar, y por esa aguja espinal lo que voy a hacer es pasar un lazo de sutura o un pasador de sutura. Ese pasador de sutura se recupera entonces por un portal accesorio, que puede ser el portal 4-5, o se puede recuperar por el mismo portal 6R para evitar tener obviamente puentes de cápsula o puentes de tejidos blandos. Aquí se ve cómo se está recuperando ese nitinol o el lazador de sutura, y ya básicamente lo que después necesito hacer es cargar el otro extremo de sutura, uno de los extremos de sutura que me ha quedado, que está unido obviamente al anclaje. El otro pues no lo toco obviamente, y cuando yo hago esta pasada, entonces ustedes van a ver que capturo completamente el ligamento escafolunar, y cuando consigo la tensión lograda, ese ligamento escafolunar nuevamente se va a llevar al sitio donde se ha desinsertado. Entonces, en este punto, o puedo hacer una lazada de nudo artroscópico para que el nudo quede metido dentro del ligamento escafolunar y no quede asomándose en la articulación, o le puedo anexar la técnica de Matulán con los 2 extremos que me quedan y pasándolo por el aspecto dorsal. Me pregunto, y lo he intentado, si puedo hacer una aumentación en una lesión primaria con el brace interno. Entonces pienso que sí, porque puedo poner un puente del polo proximal del escafoides al semilunar o viceversa, porque si tengo la opción de visualizar los 2 huesos en forma artroscópica, entonces yo puedo hacer la perforación en uno de los huesos, puedo pasar, una vez que tengo el orificio ciego, puedo volver con la aumentación, puedo meterla en el orificio que he perforado en uno de los 2 huesos, y ya básicamente una vez que tengo anclada la cinta o esa cinta de alto peso molecular, entonces básicamente lo que puedo hacer es de que cambio los portales, utilizo una pinza de artroscópica para pasarla de un lado a otro, y lo puedo completar con el otro lado. Eso puede ser una aumentación en determinado momento para una lesión completa, aguda, que puede permitir una recuperación de pronto más rápida. Muchísimas gracias por su atención, y espero que en el 2021 nos podamos ver todos físicamente en el Congreso Nacional o en cualquier otra parte donde podemos avanzar la ciencia de la cirugía de la mano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix. Sí, esperamos que toda esta pandemia pase y nos volvamos a reunir todos como amigos. Tenemos aquí unas preguntas. Una pregunta para el doctor Jorquera, que vemos que en la corrección de la pseudoartrosis siempre hace una estabilización escafolunar y escafocapitate. ¿Es mandatoria? ¿Siempre la hace? ¿Alguna razón biomecánica para hacerlo así? ¿Y cuánto tiempo deja esos pines? Sí, muy buena pregunta.
La evaluación intraoperatoria, y sobre todo en estas no uniones que tienen rotación del escafoide, recuerden que la no unión, principalmente la inestabilidad se va a provocar en el polo distal, rota, ¿ya? Por los efectos ligamentarios, y el polo proximal a veces cuando es muy proximal se mantiene estable. Yo evalúo en el momento que coloco esta aguja cuál es la consistencia y la estabilidad que tiene el escáfolo lunar y los ligamentos distales también, y ahí decido si le coloco el soporte. En general, cuando tengo un escafoide rotado y un polo proximal pequeño, ya con un DISI, le coloco la mayor estabilización que puedo, tanto escáfolo lunar con aguja 1.0 y un escáfolo capitate para que no rote. Eso me da el constructo, una estabilidad máxima que ha hecho que consoliden los pacientes sin ningún problema. ¿Cuánto tiempo los deja, doctor? Hasta que consolide con la tomografía. El promedio de los 24 pacientes ha sido más o menos 7.2 semanas, que me llamó la atención porque cuando partimos con el cuarto, quinto paciente veía que a la sexta, séptima semana, que eran pacientes estables, consolidaba muy rápido para lo que nosotros habíamos hecho abierto. Me llamaba mucho la atención eso porque a lo que yo hacía abierto, que la técnica Fisk con la cuña, consolidaba a las 10, 12 semanas. Realmente empecé a ver que esto de consolidar al 6, entonces no lo creía porque le hacía tomografía y paso trabecular. Y cuando empecé a hacer con DISI, con alteración inestable, vi que más o menos las 7 semanas también consolidan, y yo creo que es por la mantención de todo este fenómeno capsular, mantención vascular y la estabilización máxima. Vuelvo a insistir en eso como para que quede un poquito más y se resalte harto, porque yo sé que el mismo pensamiento lo tienen los demás que están en el panel y sobre todo Martín, que ha hecho mucho de esto, y lo conversamos harto con el Scott Wolf también en su momento, que la estabilidad, más que la biología, yo creo que este segundo va a ser el factor fundamental en la no unión del escafoide en el futuro, y lo hemos ido viendo con el advenimiento de la artroscopía, la visión directa que uno puede visualizar, darle la estabilidad máxima, ha hecho que yo visione en estos 24 pacientes y de que verdaderamente consolidan. Y eso no ha demostrado lo que hace Martín. Martín no coloca injerto y le da estabilidad máxima, y eso ya ha llevado a que consoliden igual los pacientes. Entonces, es una muestra de que vamos a una línea de trabajo, por lo menos aprendiendo de esto. Muchas gracias, doctor. Doctor Caloy, ¿alguna indicación para el tornillo escafolunado o en qué casos usted utiliza pues la técnica de Russell? Sí, en realidad lo que quiero decir que esta no es la técnica de Russell descrita por Rosenbasser, sino que es la técnica descrita por Tim Heber, que la realidad es una aumentación de la plástica de la reparación escafolunar. Yo lo uso en los casos que veo una lesión ligamentaria, estamos hablando de lesiones agudas, como máximo hemos operado estos pacientes de 3 semanas, no más, y que tengo remanente ligamentario. Entonces, en esos casos, cuando tengo muy diastazado el escáfolo lunar y artroscópicamente veo que tiene una ruptura completa, más de inserción capsular dorsal, es decir, que está todo alterado lo que es el ISS, en esos casos uso el tornillo. Quiero decirles que lo importante es la colocación del tornillo, porque hay muchos artículos, Peter Sten, algunos trabajos en Francia, que han totalmente derrumbado la colocación del tornillo entre el escafoide y el semilunar por las consecuencias y las complicaciones, que es cierto cuando el tornillo no se coloca en el correcto eje. Hay algunos tips de cómo lograrlo, y tenemos que entender que el morfotipo de la articulación escáfolo-lunar no es similar en todos los pacientes. Uno tiene que tener una buena lectura, qué tipo de semilunar, cuánto está trasladado fuera de la fosa del semilunar o no, cómo es el escafoide, qué grado de flexión, qué grado de extensión, y en base a eso tratar de colocar el tornillo en el correcto eje. Lo que te permite ese tornillo es, y como viste artroscópicamente, es un perfecto cerrado del gap, te mantiene una reducción prácticamente perfecta, y eso hace que estos pacientes puedas empezar precozmente con una movilización. Recuérdate que estas lesiones, una de las grandes complicaciones es la rigidez y la pérdida de rango de movilidad. Y como has visto, estos pacientes que hemos mostrado, el rango de movilidad es muy, muy bueno, pese a que lesiones devastadoras. Yo creo que el tornillo colocado correctamente en estos casos puede llegar a explicar esta rehabilitación precoz que le damos a los pacientes. Gracias, doctor. Doctora Esplugues, después en el posoperatorio de fibrocartílago, ¿la inmovilización semisupino o neutro? ¿Alguna diferencia?
Anudamos en neutro, inmovilizamos en neutro. No, ese es mi criterio. ¿Tiempo deja la inmovilización? ¿Cuánto tiempo? Sí, señora. Yo les pongo una férula de Monster de yeso que la dejo durante 2 semanas. A las 2 semanas les pongo una muñequera tipo escafoides con el pulgar incluido porque nos limita la supinación y la pronación completas y ellos se la pueden secar para empezar a hacer flexoextensión y dart throwing. A las 4 semanas les dejo iniciar la pronosupinación. Y hasta los 3 meses no les dejo hacer pronosupinación contrariada, o sea, deportes de fuerza. O contra resistencia. Perfecto. Muchísimas gracias, Félix. Pues con el advenimiento ahora del material sintético para reconstruir el escafolunado, ¿encuentras alguna diferencia entre la técnica interósea para el internal brace a la extraósea? Sí, hay una diferencia bien importante porque sabemos que las lesiones escafolunares siguen siendo una complicación para nosotros los cirujanos de mano, pero pienso que, por ejemplo, si tú comparas lo que ellos, lo que llaman la técnica completa dorsal con la completa interósea, los pacientes que, de acuerdo a la clasificación de Mark García, si un paciente está en estadio 3 inicialmente, donde usualmente los ligamentos escafo-trapecio-trapezoideos están intactos y pueden todavía brindar algo de suspensión e impedir la flexión subrotatoria del escafoides, entonces podrías utilizar la técnica que es toda dorsal. Ahora, si es otro animal completamente diferente, si es un estadio 4 donde esos STT ya están completamente insuficientes, si es una disociación crónica como un tipo Taleisnik 2, que es con el semilunar completamente desplazado por fuera de su faceta articular del radio distal más solamente tienes 20 o 10% del semilunar sentado en una disociación supremamente crónica, esa técnica solo dorsal seguramente puede fallar. Por eso es que en esos casos hay que hacer la reconstrucción en forma biplanar o múltiples planos. Entonces, para esos casos que son con esos cambios ya 4 a 5, que todavía no tienen cambios degenerativos, que todavía son reducibles, o haría la técnica interósea, o haría la técnica 360, por ejemplo, artroscópica de Fernando Corella, o haría la técnica abierta 360 de Sánchez Cacar, o haría la técnica de Anafab, que es la reconstrucción anatómica adelante y atrás, pero no la completa dorsal. Porque son completamente diferentes animales. Claro. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido una inauguración de lujo gracias a la participación de todos ustedes. Recuerden que Colombia es la casa de todos y esperamos tenerlos el próximo año acá. Ahora